Bueno, pues hola a todos. Vamos a comenzar el primero de una serie de videos de diferencias de género en la enfermedad de Parkinson. Así que muchas gracias por asistir y escuchar este webinar. Yo soy Holly Shields, soy la directora del Muhammad Ali Parkinson Center en el Instituto Neurológico Barrow en Phoenix, Arizona. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Por qué estamos aquí hoy? Creo que es principalmente porque los hombres y las mujeres son diferentes y estamos cada vez reconociendo más estas diferencias en varios problemas de salud y es importante considerar esto en todas las enfermedades, así como en el Parkinson. A modo de información general, las diferencias de género cada vez están siendo más reconocidas como un factor que influye todas las enfermedades importantes, incluyendo el Parkinson, y realmente reconocemos esto de forma portentosa en el Parkinson porque los hombres son mucho más propensos a desarrollarlo, alrededor de un margen de 2 a 1. Entonces, alrededor de 65 a 70% de personas son hombres con Parkinson contra un 35 a 40% de mujeres y hay una variedad de factores que pudieran ser relevantes para esto. Vamos a considerar algunos aquí, por ejemplo, las diferencias hormonales, que es casi una diferencia que pudiera parecer obvia, factores genéticos potenciales, de eso no tenemos mucha información, pero lo vamos a discutir, así como influencias del entorno que pudieran jugar un papel en estas diferencias. Así que, en primer lugar, el sistema de dopamina, lo que llamamos las diferencias dopaminérgicas en la vía nigroestriada. Estas son las neuronas de dopamina que se proyectan al cerebro y cómo estas pudieran ser diferentes entre hombres y mujeres. Ha habido algunos estudios interesantes en las mujeres al analizar dificultades en las habilidades motrices finas y en casos sin Parkinson de hombres en comparación a las mujeres, y estas son más propensas a superar a los hombres en estas tareas en cuanto a todo lo que tiene que ver con las habilidades motrices finas, y es muy interesante ver esto como un punto de partida, porque las mujeres pueden ser mejores para esto. También hemos visto en el sistema dopaminérgico, lo hemos estudiado en humanos, así como en estudios de animales, y analizamos estas diferencias en los animales en el cromosoma Y, que es la región donde se determina el sexo en los cromosomas, y sabemos que esto se expresa en la sustancia negra. Y es interesante, esta es la zona donde viven las neuronas de dopamina, y es interesante ver que si se suprime esta área, de hecho se puede alentar la progresión de la enfermedad de Parkinson. Así que esto es casi como un tipo de efecto antioxidante si se trata de suprimir esta área. Y hay cierta creencia de que la región del cromosoma quizá pueda ser relevante en el por qué hay estas diferencias entre los hombres y las mujeres, aunque creo que todavía se necesita más investigación. Otra área que se ha analizado en el sistema de dopamina, cuando se analiza con algunos tipos de imágenes, por ejemplo, si pensamos en un DAT scan, para ver el sistema de dopamina, se puede ver cómo las mujeres con Parkinson se ven diferentes de los hombres. Hay diferencias en la forma que estas líneas de referencia se expresan en los sistemas dopaminérgicos. Así que todo esto son cosas sutiles y puede que se trate de diferencias genéticas o de la base de partida en la forma en que las mujeres están programadas en comparación a los hombres y específicamente en el peso que tiene el sistema de dopamina y cómo se expresa en hombres y mujeres. Así que esto es lo que vemos como una referencia, además de ver específicamente las influencias hormonales. Podríamos decir, ok, bueno, en hombres contra mujeres, el estrógeno. Y sí, sí tiene sentido, y esto sería relevante en las mujeres en la propensión a desarrollar Parkinson, donde los hombres son más tendientes a desarrollar Parkinson a diferencia de ellas. Y algunas de las cosas que se han identificado son que las mujeres que tienen una menopausia tardía o más hijos a lo largo de su vida son probables a tener un desarrollo posterior de la enfermedad de Parkinson. Y ahí está la creencia de que este marcador de exposición al estrógeno incrementado a lo largo de la vida de una persona, de hecho, podría disminuir el riesgo. Hay algunos estudios de animales en los que se ha analizado el estradiol y muestran que este podría mejorar la liberación de dopamina y su transporte. Y nosotros hemos tratado de estudiar esto. Fue hace como 20 años que tratamos de analizar esto con humanos, con Parkinson, y ver si podíamos tratar a la gente con estrógeno o a las mujeres con estrógeno y ver si esto tenía algún impacto en los síntomas de Parkinson. Y se cree que esto
pudiera darse, pero hay estudios desde hace como 20 años donde se ve el uso del estrógeno en mujeres que muestran un efecto en sus funciones motrices en un lapso corto. O sea, que si analizamos a las personas después de un periodo corto de algunas semanas de haber recibido el tratamiento con estrógenos, se puede ver un efecto en la reducción de síntomas de Parkinson, y esto llevó a creer que quizá el estrógeno de hecho tiene un efecto protector en general en el transcurso del Parkinson. Y aunque los estudios realmente nunca se han hecho para decidir a ver qué pasaría si tratamos a las mujeres por un periodo muy largo con estrógenos y saber si esto reduce realmente la progresión del Parkinson, y bueno, la razón de esto probablemente es bastante obvia para la mayoría del público, puesto que hay preocupaciones con el uso del estrógeno a largo plazo y que pudiera aumentar el riesgo de otros problemas de salud como la demencia, el cáncer de mama, enfermedad coronaria y este tipo de cosas. Entonces yo creo que nunca veremos ningún estudio que analice los efectos a largo plazo del estrógeno en el tratamiento de Parkinson. Yo creo que nunca lo sabremos realmente a ciencia cierta, a modo experimental, pero esto permanece como una hipótesis de que tal vez pudiera haber algún impacto de las hormonas de estrógeno en el desarrollo del Parkinson. Lo contrario también aplica, o sea, con los hombres, si intentamos tratarlos con estrógeno o sustancias parecidas al estrógeno, de hecho podría no protegerlos y empeorar los problemas con el Parkinson. Así que esto sería interesante también ver el lado opuesto. Y pues creo que todavía hay muchas cosas que aprender con estos temas, pero digamos que por ahora es suficiente decir que las hormonas tienen impactos presentes en el riesgo del desarrollo del Parkinson, así como su posible progresión. Ahora, del estilo de vida y los efectos del entorno. Puede que mucha gente se pregunte, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer y su riesgo? Y yo lo atribuyo un poco más a los factores del entorno porque creo que hay un poco más de datos sobre esto. Por ejemplo, reconocemos que al estar expuestos a pesticidas durante nuestra vida, se pudiera aumentar el riesgo de desarrollar Parkinson. Y es casi lógico pensar que los hombres que se encuentran en estas profesiones podrían estar más expuestos a estas sustancias. Entonces, los hombres tienden a tener más probabilidad de ser agricultores o trabajar en el campo y hacer este tipo de cosas, y ahí hay una correlación y podría tener en este caso sentido pensar que ellos son más propensos a desarrollar esto. El traumatismo craneal, esto aumenta el riesgo de desarrollar Parkinson un poquito, aunque no es un factor considerable de riesgo, pero los hombres son más propensos a experimentar este traumatismo craneal debido a sus elecciones de estilo de vida, como por ejemplo quizá que sea más probable que ellos jueguen deportes de contacto donde hay una exposición más alta a lesiones de cabeza, o que estén en accidentes viales y tengan el riesgo de una lesión craneal. Y este tipo de cosas que aumentan el riesgo de los hombres al Parkinson. Y el estrés, y estrés entre comillas, y la forma como pudiera afectar. Por ejemplo, los hombres tienden más a presentar una personalidad del tipo de respuesta, pelear o huir, y tienden a ser más reactivos en general, mientras que las mujeres tienden a ser un poco más suaves, más afables en su respuesta, y se cree que existen algunos factores en cuanto a la respuesta al estrés que tienen las personas y cómo esto pudiera aumentar su riesgo de desarrollar Parkinson. Aunque es interesante esta afirmación final aquí que dice, una acumulación de eventos estresantes no parece contribuir el riesgo de Parkinson. Así que esta relación entre el estrés y los desencadenantes del Parkinson no se ha terminado de comprobar totalmente. Lo siguiente a considerar es aquello a lo que le llamamos comorbilidad, es decir, los otros tipos de problemas de salud, y pues hay diferencias entre hombres y mujeres en general. Así que estos aspectos distintos de la salud, y nos referimos a personas con un diagnóstico reciente de Parkinson y cómo se analiza con respecto a otros problemas de salud presentes. De forma general, los hombres tienen más riesgo de tener comorbilidades que las mujeres. Si vemos generalizadamente, los hombres tienen mayor tendencia, y encontramos algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto a al riesgo de fractura de cadera. Las mujeres son más probables de tener un historial de esto. Las mujeres tienen más a tener osteoporosis, y esto es la base de partida con un diagnóstico reciente de Parkinson. Y después, si analizamos 6 años
Después, a los hombres en comparación con las mujeres y las comorbilidades casi es lo mismo a nivel general. La mayor parte de estas están más prominentes en los hombres y lo que es interesante es ver que las mujeres comienzan a tener más enfermedades cardíacas en la primera flecha y si vemos la segunda flecha son un poco más probables de sufrir una embolia y tienen síntomas de ataques isquémicos, así que pues hay cierto aumento en estas comorbilidades en el tiempo con las mujeres, aunque de forma general los hombres son más propensos a presentarlas en relación a las mujeres. Ahora, ¿qué hay de la presentación clínica? ¿Cómo se ven las mujeres con Parkinson desde un punto de vista de la enfermedad tal cual, sin considerar otros problemas de salud, sino más bien cómo se manifiesta el Parkinson al momento que se presenta? Una de las cosas interesantes es que las mujeres tienden a tener una edad de manifestación más tardía comparada con los hombres. Así que ya sea por un factor de tendencia a durar un periodo más largo con síntomas antes de que asistan al doctor o que en verdad haya una manifestación más tardía de los síntomas en general para las mujeres en relación a los hombres. Las mujeres también tienden a tener un fenotipo más ligero. Esto significa que tienden a tener menos síntomas al inicio y esto pudiera reflejar el por qué tardan más en recibir un diagnóstico, pues tienen síntomas más ligeros al momento y podría tomarles más tiempo ir a la clínica y de hecho pues ser diagnosticadas. Alrededor de 2 años en promedio, en general para las mujeres comparadas con los hombres, en la tendencia de presentar una expresión más leve de la enfermedad cuando reciben su diagnóstico. Otros factores, por ejemplo, a nivel clínico. ¿Cómo se ve un paciente sentado frente a ti en la clínica? La diferencia en apariencia, por ejemplo, las mujeres tienden a aparecer más frecuentemente con temblor, tienden más a presentar este temblor en reposo. En general, el riesgo, y no todo el mundo con Parkinson desarrolla el temblor, aproximadamente el 25 o 30% de las personas no desarrollarán temblor, pero las mujeres tienden a presentarlo más. Sabemos que el tener un tipo de Parkinson donde predomina el temblor está correlacionado con una edad más avanzada de manifestación, así como un ritmo menor de disminución de deterioros motrices, así que algunas mujeres tienden a tener una progresión más lenta de la enfermedad, mientras que los hombres suelen presentar más la bradiquinesia o la rigidez y son más propensos a los tipos de síntomas de rigidez y de lentitud. Otros síntomas, bueno, esto es la parte motriz, el temblor, la rigidez, la bradiquinesia, pero ¿qué hay de otros aspectos no motrices de la enfermedad de Parkinson? La vejiga es muy importante. Muchas personas tienen síntomas con la vejiga al tener Parkinson. Las mujeres tienen más probabilidad de tener un debilitamiento del suelo pélvico, que es parte del ser mujer, ya sea que esté relacionado al parto o cosas que pueden debilitar las paredes pélvicas. Las mujeres pueden tener más síntomas de incontinencia por tensión, que es, por ejemplo, presentar la incontinencia al estornudar y también más propensas a tener problemas de frecuencia urinaria en la noche, donde tienen que levantarse para ir al baño. Esto es más común en las mujeres en general y los hombres, pues como tienen próstata, tienen síntomas un poco distintos desde el punto de vista de la vejiga. Ellos tienden a tener más complicaciones de próstata y no tiene tanto que ver con el Parkinson, sino con el hecho de ser hombres. Ellos tienden a tener más síntomas obstructivos, donde tienen problemas para iniciar la micción, problemas con goteo, tienden a presentar más estos síntomas en general. Y estas son algunas de las diferencias en la vejiga en personas con Parkinson. Ahora, ¿qué hay de la parte cognitiva? Ha habido cierta investigación, pero no tanta, con respecto a las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. No obstante, de forma general, las personas son casi similares en cuanto a las dificultades cognitivas y los problemas que van a tener con respecto al Parkinson. Pero estas son algunas diferencias que podemos discutir. Por ejemplo, las mujeres tienden más a tener una diferencia en cuanto a las habilidades visuales espaciales, pues se reduce su cognición visual espacial. ¿Y qué es esto? Es la habilidad de dimensionar el espacio o entender dónde se ubican los bordes o las orillas de las cosas. Aquí las mujeres tienden a presentar ciertas diferencias sutiles. Los hombres, por el otro lado, tienden a tener más problemas con la fluidez verbal. Por ejemplo, el tener las cosas en la punta de la lengua o expresar sus pensamientos. Los hombres suelen
quejarse más de eso y estar más afectados por eso. Una cosa interesante es que los hombres tienden a tener más dificultad a reconocer las emociones faciales, lo cual es algo curioso, reaccionar a las expresiones faciales de las personas y responder a las mismas, y esto es más difícil para los hombres, y las mujeres tienden a detectarlo mejor, y esto en parte es algo que no solo es del Parkinson, sino son diferencias sutiles entre los hombres y la mujer, solo que pues pueden llegar a ser más notables en personas que tienen Parkinson. Ok, ¿qué hay con el cambio de humor? Esto lo veo mucho en la clínica, las diferencias entre hombres y mujeres y su estado de ánimo. Las mujeres tienden a tener más depresión y ansiedad, las tasas de depresión son más altas y especialmente en el momento del diagnóstico. Las mujeres tienden a tener más dificultad para aceptar el diagnóstico de Parkinson, tienden más a buscar un tratamiento, consejería. Y bueno, la ansiedad que se presenta, por supuesto, me parece que suele ser más problemática en las mujeres en comparación a los hombres. Ellas tienden a estar más ansiosas o ser más pensativas, especialmente en el momento del diagnóstico de Parkinson. Suelen preocuparse más por sus síntomas y es más probable que busquen un tratamiento. Los hombres, por otra parte, bueno, ellos tienden más a tener problemas potencialmente con la parte de conducta, a presentar más irritabilidad y volverse más propensos a tener comportamientos agresivos. Veríamos más un poco de impulsividad con los hombres y un poco más de agitación en cuanto a la forma en que se muestran con relación a su estado de ánimo. Si usted es la pareja de un hombre con Parkinson, ellos suelen presentar más apatía. Y si usted es un hombre con Parkinson, usted tiende a tener más apatía, que es pues la falta de motivación, de iniciativa o interés de hacer las cosas. Y las mujeres, parece que a ellos les molesta más esto, así que si usted es mujer y es la pareja de un hombre que tiene Parkinson, es más probable que usted le informe esto al médico o que se sienta más incomodada por esto. Y esto es interesante. Yo creo que probablemente necesita estudiarse un poco más para ver si es verdad que los hombres muestran más apatía o que tal vez las parejas lo reportan más como un síntoma que les molesta. Y bueno, esto es lo que respecta al humor muy resumidamente. Ahora, ¿qué hay del sueño? No hay muchas diferencias muy relevantes. El sueño es un problema muy común con personas que tienen Parkinson. Creo que probablemente más del 90% de personas que tienen Parkinson tienen dificultad para dormir. Sin embargo, hay algunas diferencias que vale la pena discutir. Las mujeres son menos probables de tener apnea obstructiva del sueño. Esto es cuando la vía respiratoria superior tiene cierta debilidad, se colapsa y lleva a roncar y a tener dificultades para respirar en la noche. Los hombres tienden más a presentar esto que las mujeres, así que esto es algo de lo que hay que estar conscientes y el riesgo de Parkinson quizás sea mayor que en la población general. Así que es importante considerar si las personas que no están durmiendo bien están siendo afectadas por la apnea del sueño. Los hombres tienden más a desarrollar el trastorno del sueño REM. Ahora, para aquellos que no están muy familiarizados con ese término, por sus siglas en inglés significa movimiento ocular rápido. Es algo que sucede durante nuestros sueños. Normalmente deberíamos de dormir en calma aunque estemos soñando y nuestros párpados quizás se muevan un poquito durante esta etapa para que la gente sepa que estamos soñando. Sin embargo, estamos callados, pero con Parkinson esto puede acrecentarse, donde estás casi actuando tu sueño en vez de tener un sueño en calma. El sistema se desinhibe y las personas actúan o se ponen a pelear mientras duermen. Los hombres son más tendientes a presentar esto y con frecuencia antes de tener el Parkinson por varios años. Podría ser alrededor de 50 a 60% de personas con Parkinson y es más común que los hombres lo presenten de forma un poco más drástica. Y generalmente también tienden más a tener somnolencia durante el día, por ejemplo, que están viendo la televisión y se adormecen, y es importante identificar esto también. Estas son las diferencias de sueño
Como dije, de forma general, las personas tienden a tener menos calidad de sueño con Parkinson y también hay algunas diferencias sutiles entre hombres y mujeres. Ok, ahora, ¿qué pasa con la disfunción sexual? Este es un tema interesante y no ha habido muchos estudios, pero sí hay cierta información al respecto que merece discutirse aquí. En primer lugar, los hombres tienden a quejarse más de la disfunción sexual, tienden más a reportarlo a los proveedores y decir que hay un problema. Quizá nosotros no somos muy buenos preguntando al respecto y creo que deberíamos mejorar eso, pero los hombres tienden más a discutirlo en la clínica como un problema. Los hombres en general tienen una libido más alta, están más interesados en el sexo. Esto es un asunto general con los hombres y también específico para Parkinson. De forma interesante, las mujeres tienden a sentir mayor satisfacción en sus relaciones sexuales y en la pareja. Tanto hombres como mujeres tienen el mismo grado de satisfacción en la relación, lo cual creo que es bueno. No hay diferencias significativas, así que solo es tener presentes estas diferencias y si hay algo que les esté molestando, quizá es importante discutirlo en la clínica. La función sexual puede afectarse en Parkinson por muchas razones, ya sea disfunción eréctil o problemas con la movilidad que los incomodan, o hay bastantes razones por las cuales el Parkinson podría afectar la relación, así que por lo menos consideren hablar de esto con sus doctores si es que esto se convierte en un problema. La salud ósea. Este es un tema muy amplio en donde hay ciertas distinciones y solo así a nivel general, independientemente del Parkinson, vemos que las mujeres son más propensas a desarrollar osteoporosis. Entonces, esto está presente para todas, no necesariamente tiene que ver con Parkinson, aunque sí podría tener cierta relación. Por supuesto, el riesgo de fractura es más grande si hay una caída. Sabemos que las caídas son un riesgo mayor en personas con Parkinson de forma general y es interesante ver que los hombres contra mujeres no hay un riesgo mayor de caerse para alguno de los dos. Sin embargo, si hay una caída, una mujer por el tema de la osteoporosis es más propensa a romperse un hueso y aquí es donde vemos la interacción con las comorbilidades en el aumento de riesgo de fractura de cadera, por ejemplo, en mujeres con Parkinson. También, y no lo tengo en las diapositivas, pero si las personas no están haciendo ejercicio de forma frecuente debido al Parkinson y la disminución en movilidad, tienen menos soporte de peso, lo que puede llevar a la pérdida ósea y esto podría ser un factor por el cual vemos más problemas óseos y fracturas en personas con Parkinson. Ya sea que sea hombre o mujer, si usted va a hablar con su médico de cabecera sobre la salud ósea, incluso si es hombre y piensa que tiene menos riesgo, considere hacerse unas pruebas de vitamina D y de los niveles de calcio y recibir un tratamiento en caso de que sea necesario, obtener niveles de ayuda en el hogar, contemplar una prueba DEXA periódicamente, que es básicamente una prueba donde se mide la salud ósea. Es una prueba que se utiliza para diagnosticar la osteoporosis. Y asegúrese de checar esto, incluso si siente que su riesgo es bajo o están en sus 50 y toda su vida han sido activos y este tipo de cosas, aún así es importante considerarlo y hablar con su doctor al respecto. La progresión. ¿Qué sucede durante el curso de la progresión del Parkinson entre hombres y mujeres? ¿Hay diferencias? Bueno, en general las mujeres viven más tiempo que los hombres y esto también es verdad en los casos de Parkinson. Así que quizás solo se está reflejando esto en comparación con los hombres, pero se ven más mujeres mayores con Parkinson. Si vemos la población de más de 80 años o más de 90 años, vamos a ver más mujeres con Parkinson y ellas son menos probables de tener un cuidador, ya sea porque se murió su pareja y están solas o por algún otro factor familiar. En general, las mujeres tienen menos probabilidades de tener un cuidador. Y de forma interesante, incluso con Parkinson, las mujeres son más propensas a ser cuidadoras de alguien. Quizá estén en los 50 y estén cuidando a sus padres que están envejeciendo o un hermano
hijos o nietos que estén en el hogar, así que en general tienden más a cuidar a alguien. Y esto es cierto en general para todas, incluso sin Parkinson, pero aún con todo y Parkinson hay más cuidadoras mujeres que hombres. Las mujeres quizá tengan una ventaja de supervivencia un poquito más alta en general en el caso del Parkinson. Si vemos los años posteriores del diagnóstico, las mujeres tienden a tener una ventaja de supervivencia un poco más alta. Nuevamente, ya sea que esto sea específico de Parkinson o como diferencia general de hombres y mujeres, aún no queda muy claro, pero como dije, esto muestra el por qué hay más mujeres viviendo con Parkinson conforme envejecen. Al inicio hablamos un poco de esto cuando mencionábamos las comorbilidades entre hombres y mujeres, pero voy a regresar a este tema de nuevo. En primer lugar, el envejecimiento en general trae muchas comorbilidades posibles. Posiblemente casi la mitad de las personas al momento del diagnóstico de Parkinson van a presentar una o más comorbilidades, lo que va a impactar la calidad de vida también. Pero hay ciertas diferencias entre hombres y mujeres y hablamos ya de la osteoporosis, las fracturas de cadera, aumento de riesgo de artritis reumatoide para las mujeres. Con ellas es más común presentar osteoartritis, que está relacionada con problemas de la salud ósea. Y en los hombres es más común tener fibrilación arterial, que es una arritmia cardíaca. Esto lo vemos en las personas conforme envejecen, en general como de 80 años en adelante. En muchos casos de fibrilación arterial, conforme la gente envejece, pues son más propensos a tener un ataque al corazón, un infarto cardíaco, cáncer colorectal, más probabilidad de tener cáncer de próstata por obvias razones. Y de hecho hay algunos estudios que dicen que con el Parkinson hay más probabilidad de tener cáncer de próstata, incluso en comparación con los hombres que no padecen de Parkinson. Y también es más probable que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es básicamente el enfisema. Entonces aquí hay algunas diferencias sutiles entre hombres y mujeres en cuanto a comorbilidades. Muy bien, ahora vamos a hablar de los tratamientos, las opciones de tratamiento y las diferencias para hombres y mujeres. Es interesante ver que no hay muchos estudios sobre esto. De hecho, creo que hay mucho por aprender de las diferencias de tratamiento para hombres y mujeres. Y estos cambian para cada persona. Creo que ya han escuchado esto, pero cada paciente de Parkinson es un caso único. Todos tienen síntomas diferentes, todos llevan un tratamiento distinto en general, las veces al día que toman la de medicina, qué medicinas toman. Hay mucha variabilidad con respecto a esto y creo que esto es lo que hace difícil sortear las diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a hablar del medicamento, las terapias quirúrgicas, un poco del estilo de vida, los ajustes, la dieta, el ejercicio y las diferencias que pudiéramos encontrar, pero no hay mucho que se haya demostrado. Y nada más con respecto a los medicamentos en general, actualmente los tratamientos médicos y quirúrgicos abordan los síntomas del Parkinson, por ejemplo, controlan el temblor, la rigidez, la lentitud de movimiento o algunos para el estado del ánimo, pero desafortunadamente ninguno ha comprobado detener o retrasar la progresión de la enfermedad. A pesar de esto, el tratamiento en el Parkinson es importante porque al tratar estos síntomas se reduce el impacto del Parkinson en sus funciones cotidianas. Así que, aun si no retrasa la progresión en 10, 15 o 20 años de vivir con Parkinson, ciertamente puede ayudarles a funcionar mejor en la calidad de vida que tienen diariamente. Y esto es algo importante. Entonces, incluso si no es una neuroprotección en estricto sentido, se está alentando la progresión, definitivamente se está teniendo un efecto de modificación de la enfermedad. Ok, entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para Parkinson? El tratamiento depende de una serie de cosas. Por ejemplo, ¿qué síntomas tienen? ¿Qué tanto les están afectando? ¿Solo son cosas molestas o realmente están afectando su calidad de vida y las actividades que hacen diariamente? Todas estas son cosas que se toman como factores para decidir qué tratamiento se va a usar o si se van a modificar los medicamentos, otros problemas de salud que las personas puedan tener, qué medicamentos ya están tomando. Hay cosas que quisiéramos evitar debido a los otros problemas de salud. Y la edad es un factor que influye porque mientras mayor eres, hay más riesgo de ciertos efectos secundarios, por ejemplo, de problemas psiquiátricos y de otras cosas de este tipo que consideramos a la hora de decidir qué mezcla de medicamento vamos a utilizar para nuestro paciente.
¿Y qué es lo que sabemos de las diferencias entre hombres y mujeres? En primer lugar, y globalmente, los hombres y las mujeres tienden a tomar medicamentos similares, así que no hay un grupo que tome más cierto medicamento que otro. Y sabemos que hay una adherencia al medicamento, es decir, que ustedes toman lo que nosotros recetamos cuando les damos algo y esto realmente es muy similar entre hombres y mujeres, resulta ser bastante parecido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? A las mujeres se les receta más comúnmente los antidepresivos. Cuando hablamos del riesgo aumentado de los síntomas del estado de ánimo entre mujeres y la depresión y la ansiedad, vemos que a las mujeres se les recetan más los antidepresivos. También a las mujeres es más común darles las benzodiazepinas, así que esto es en lo que respecta a los fármacos, todo este tipo de medicamentos antiansiedad. A las mujeres se les mandan más. Y a los hombres se le dan más medicamentos para deficiencias cognitivas o la demencia, lo cual es interesante, ya sea porque ellos tienden a quejarse más de esto y verlo como un problema, pero básicamente es más común que ellos reciban una receta de un medicamento para esto. El manejo del dolor es prácticamente similar entre hombres y mujeres. No parece que haya mucha diferencia, puesto que ambos reportan el dolor y se quejan con sus proveedores casi de forma similar en el grupo. No obstante, ¿qué es lo que sabemos o decimos? Ok, el medicamento de dopamina parece que es lo mismo en cuanto a las recetas y eso, pero sí hay diferencias. Las mujeres tienden a tener más fluctuaciones motrices. Bueno, fluctuaciones motrices y no motrices. Así que tienen este momento donde sienten que la medicina les está surtiendo efecto y también cuando se les pasa. Y ya que estamos particularmente hablando pues de la terapia de Cinemet con carbidopa, levodopa, las mujeres tienen más esta tendencia de producir este fenómeno donde tienen el efecto y luego se les pasa reflejado en fluctuaciones motrices. Así que las mujeres tienen un riesgo sustancial aumentado de 80% del desgaste. También son más tendientes a tener disquinesia. Estos son los movimientos involuntarios que las personas desarrollan como un efecto secundario de la terapia de dopamina, la terapia de levodopa que crea este movimiento involuntario como mover los dedos, girarse o estar escribiendo, que pudieran recibir como un efecto secundario del medicamento. Es más probable que ellas lo manifiesten. Y de hecho, veo esto en la clínica. Los motivos no están muy claros, pero mi propia teoría es que las mujeres tienden a tener complexiones más pequeñas, son más ligeras y su masa muscular y su masa ósea es menor. Así que tienden a ser más sensibles al medicamento y lo sienten cuando les hace efecto y cuando les deja de hacer efecto. Ellas identifican este cambio más que los hombres y es un fenómeno interesante que todavía no está completamente entendido, pero esta es mi idea de que tal vez esto tenga que ver con la masa muscular y por eso hay estas diferencias o que sea un reflejo de un fenómeno cerebral distinto y no sabemos qué esté pasando en el cerebro. Todavía no lo sabemos de verdad. La estimulación cerebral profunda. Esto está siendo estudiado y creo que hay algo interesante. Es mucho menos probable, o bueno, menos probable que las mujeres se sometan a la cirugía cerebral en comparación a los hombres. Y además sus síntomas tienden a ser más severos conforme se acercan a tomar la decisión de la cirugía. Entonces, esta cirugía cerebral profunda con frecuencia se utiliza 5 o 10 años en el curso del Parkinson y se hace en personas que tienen estas fluctuaciones motrices y estos fenómenos que acabamos de mencionar, que las mujeres padecen más y la disquinesia. Sin embargo, es menos probable que reciban la cirugía como resultado de esto. Y esto es algo que me llama la atención, que hay muchas mujeres que están lidiando con estos fenómenos, con esta disquinesia, etcétera. Sin embargo, es menos probable que vayan a la cirugía o consideren hacerla. Y sus síntomas se agravan conforme se acercan a tomar la decisión de la cirugía. Sin embargo, en este tercer punto, vemos también mejor respuesta a la levodopa al momento de la cirugía. Entonces, cuando se presentan para la evaluación de cirugía en la clínica del trastorno de movimiento, tienden a tener una respuesta más sólida a la levodopa y yo creo que quizá les vaya mejor una vez que se hacen la cirugía. Así que yo creo que esta es una necesidad que todavía no se aborda en comparación a hombres y mujeres y necesitamos plantearla mejor porque creo que no hemos entendido por completo esto, pero es algo importante a considerar. Y después de la cirugía, las mujeres tienden a tener las mismas mejores clínicas en movimientos. Entonces, a pesar de que se agravan para cuando se van acercando a la cirugía, terminan con las mismas mejores
mejoras que los hombres, y esto es algo interesante para decir, no hay ninguna razón para decir que los hombres les va mejor que a las mujeres, y realmente deberíamos considerarlo en general para todos los que son buenos candidatos. Hay una fracción de mujeres a las que les fue mejor con la cirugía que a los hombres. Ellas tuvieron mejores actividades de vida diaria, o ADL por sus siglas en inglés, y estas actividades previas a la operación predijeron que les iría mejor. Y esto también es muy importante. No se quieren esperar a hacer la cirugía hasta que sus actividades de la vida diaria están ya muy afectadas para poder considerarla. Siempre y cuando se tengan buenas actividades diarias y funcionamiento al momento de la cirugía, incluso si los resultados motrices empeoraron o los problemas de movilidad se empeoraron cuando dejaron de tomar el medicamento, aún así les fue mejor que a los hombres, y esto es algo importante. Asegurarnos de que estamos reconociendo esto y que no estamos discriminando a las mujeres de ninguna forma al no considerarlas para la cirugía. Y ya sea que es nuestra culpa o que los pacientes no quieren considerar tanto la cirugía, pero creo que todos debemos tener conciencia de estas diferencias y saber por qué están así y cómo podemos atenderlas. Ahora, ¿qué hay de los asuntos no farmacológicos? Ya hablamos de medicamentos, de cirugías, pero ¿qué hay del estilo de vida, la dieta, el ejercicio y este tipo de cosas? En primer lugar, sabemos que todo esto tiene un impacto, y sabemos, por supuesto, que el ejercicio ayuda a reducir la discapacidad de las personas, a tratar fatiga, depresión, estreñimiento, muchas cosas, y tiene un papel principal en el manejo del Parkinson. Sin embargo, no hemos visto una declaración que diga que sí hay diferencias en cuanto al ejercicio entre hombres y mujeres, su respuesta al ejercicio y qué tan frecuentemente lo hacen. De hecho, hay muy pocos datos sobre esto, pero les voy a comentar mi propia observación personal. Nosotros tenemos un programa de bienestar en nuestro centro donde tenemos clases de ejercicio de forma regular, y parece que son principalmente los hombres los que asisten a estas clases. ¿Y por qué? Eso no lo sé. Tal vez las parejas de los hombres los están obligando más a ir, o ellos quieren hacer más ejercicio, no lo sé, pero es algo que observo en nuestros programas de bienestar aquí, y creo que esto es algo que realmente necesitamos estudiar y poder decirle a la gente, vayan a hacer ejercicio, ver si hay diferencias de por qué más hombres lo hacen o cuáles son los factores que contribuyen a esto. La dieta. No se conoce mucho de esto, realmente no hay una dieta específica para Parkinson, pero ya sea que hay diferencias de dieta entre hombres y mujeres, no lo sabemos realmente, así que creo que esta es un área que no está muy comprendida. Ahora, en cuanto a cómo les va en la terapia de lenguaje, la terapia física, y si es más probable que a los hombres se les mande a esto, creo que todavía queda un poco más que descubrir, y creo que esta es un área en la que podríamos llevar a cabo más una investigación para entender las diferencias y poder abordar estos factores. Por ejemplo, si es que los hombres tienden a hacer más ejercicio, ¿qué falta para que las mujeres hagan más ejercicio? Porque pues es algo que creemos es muy importante. Y finalmente voy a terminar con algunas diapositivas sobre los aspectos de cuidado y ver ¿por qué hay estas diferencias? En general, esto tiene que ver más con la sociedad, me parece. ¿Por qué mis opciones de tratamiento difieren entre hombres y mujeres con Parkinson? Sea que hablemos de medicamentos, cirugía, ejercicio, todo esto, creo que hay varias razones. Obviamente, la preferencia del paciente juega un papel muy importante, y hay diferencias entre lo que el hombre y la mujer prefieren. ¿Te quieres tomar otra pastilla para esto o quieres una cirugía cerebral? ¿Hay diferencias en cómo los hombres y las mujeres abordan las cosas? Creo que todavía no lo sabemos por completo, pero hay diferencias en la tolerancia de riesgo. Quizá podríamos decir que tal vez la razón por la cual los hombres se someten más a la cirugía de cerebro es porque son más tolerantes al riesgo y aguantan más un procedimiento tan invasivo, o perciben el riesgo de forma distinta. Pero yo no sé si esto es la respuesta, aunque es algo que podríamos considerar. Las recomendaciones de los médicos. ¿Hay diferencias en lo que le estamos diciendo a los pacientes según si es mujer o es hombre cuando vienen a vernos, o estamos haciendo suposiciones de nuestros pacientes con base en su género? Espero que no sea el caso, pero pudiera ser. Y por supuesto, si hay otros problemas de salud y comorbilidades que jueguen un papel y que expliquen estas diferencias de tratamiento en general.
El acceso al cuidado. Esto es algo interesante. Tenemos datos bastante buenos. Veamos. Con respecto a si es más probable que vean a un neurólogo para atender su Parkinson en lugar de un médico general, las mujeres en general es menos probable que hagan esto de tener un neurólogo que maneje su Parkinson, y particularmente si son mujeres de algún grupo étnico, ya sea hispanas, afroamericanas o de una minoría, es menos probable. Así que vemos estas diferencias de género en general. Y también nos dice que hay algo que no entendemos todavía por completo, pero ciertamente tiene que checarse. Y hay una variedad de barreras potenciales que pudieran jugar un papel en esto. Del lado derecho de su pantalla vemos la cobertura de seguro médico para mujeres en general entre edades de 19 y 64 y el número de mujeres que no tienen seguro, y lo pueden ver según el estado en el que estén. Yo estoy en Arizona y tenemos una de las tasas más altas, hasta 20% de mujeres no tienen seguro, y esto podría jugar también un papel potencial en cuanto a si las personas van a la clínica o buscan un neurólogo que les brinde sus cuidados. Otro asunto es la dificultad de transporte en general. Los servicios limitados del cuidado a la salud y la disponibilidad de estos, dependiendo si se vive en un lugar rural o en una ciudad grande. La mayor parte de los especialistas de trastornos del movimiento, como yo, tienden a estar en las ciudades grandes, así que la gente de áreas rurales quizá no tenga acceso a esto. El aislamiento social podría jugar también un papel. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Ya hablamos de que las mujeres viven por más tiempo con Parkinson. Quizá es menos probable que estén solas o quizá es más probable que no tengan un cuidador. Esto también impacta en su acceso a los servicios. Las limitaciones financieras. Quizá es menos probable que las mujeres trabajen y que dependan más de su esposo o su familia para el apoyo económico. Y en general, pues la movilidad física como una barrera al cuidado en las personas que tienen Parkinson. Si es difícil que tú vayas a la clínica, no vas a poder ir. Entonces, también esto desde un punto de vista de la movilidad y todas estas cosas juega un papel en el acceso a los cuidados, y como dije, son cosas que podemos comenzar a considerar desde la perspectiva de género. Ahora, específicamente para las mujeres, ellas con frecuencia asumen el rol de cuidador para otros, ya sea su pareja, padres que envejecen, hijos, nietos. Lo vemos mucho en las mujeres con Parkinson que cuidan a sus nietos a pesar de su afección, a pesar de su edad, etcétera. Y como resultado de esto, las mujeres tienden más a ignorar sus propios problemas de salud. No tengo tiempo, tengo que cuidar a los nietos y este tipo de cosas. No puedo ir y sacarme mi mamograma o lo que sea la rutina de cuidados. Y como cuidadoras, hay estudios que demuestran que es más probable que tengan mala salud por estar ignorando sus propios problemas, y en general su salud no es muy buena. Así que creo que esto es algo que necesitamos asegurarnos de abordar de la mejor manera posible y hablar con nuestros pacientes al respecto y otras cosas. Las mujeres tienden más a pagarle a las personas que no son parientes para que las cuiden, es decir, traer a alguien de fuera para que pueda dar estos cuidados. También quizá por eso sean más propensas a estar en una casa de cuidados y menos probables que vayan acompañadas a las visitas de los médicos. Siempre alentamos a los pacientes a que vengan con alguien, una pareja, una amiga, lo que sea, pero alguien que les dé apoyo, y en general las mujeres están menos acompañadas en las visitas, y también es más común que estén solas y que vivan solas, lo cual creo que es difícil a la larga con Parkinson, porque las personas con frecuencia necesitan algún tipo de apoyo y esto podría ser un reto para las mujeres. Así que hay que reconocer este tipo de barreras sociales. Y vamos a concluir resumiendo todo en lo siguiente, que es que a pesar de todos estos bajos resultados de salud, las mujeres con Parkinson están viviendo más que los hombres, y ahí hay una necesidad que no está siendo cubierta de muchas mujeres envejeciendo con la enfermedad de Parkinson, probablemente solas, sin un compañero de cuidados, y necesitamos asegurarnos de ser conscientes de esto como sociedad en general. Así que esto es para resumir todo. Muchas gracias por su atención, por escuchar esta grabación. Aprecio la oportunidad que me dieron para presentar esto porque creo que es información muy importante. Y vamos a concluir.
Las preguntas. Si estuviéramos con el público, abriríamos una sesión de preguntas, pero lo que planeamos hacer es recibir sus preguntas por email y así poder contestarlas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de su día.